Hola a todos y todas los que nos están escuchando hoy. Hoy estamos con el sexto programa de Para Comerte Mejor y queríamos decirle para los que se estén sumando hoy que este es un programa dedicado a las recetas de cocina. No es específicamente un programa de cocina, sino lo que tratamos de ver es la dimensión cultural de las recetas. ¿Qué significa esto? Esto es pensar por qué comemos lo que comemos, por qué los cocinamos de determinadas maneras, y qué diferencias encontramos en las recetas, entre familias, entre regiones, y por qué se dan esto y qué relación tiene con nuestra forma de ser, con nuestras tradiciones y finalmente entonces con nuestra cultura. En el día de hoy tenemos el equipo completo, Ana, Agustina, Paula y Aldana, y vamos a tener una receta que también puede ser polémica, o no sé si es una receta, es una forma de cocinar nacional, pegada absolutamente a nuestra identidad y sobre la que tenemos bastante también para decir. El día de hoy tenemos asado. A ver qué podemos decir al respecto y qué tenemos de anécdotas o qué nos trae a la memoria pensar en los asados. Hola, buenos días, soy Paula. He comido asado fundamentalmente porque no soy ni vegana ni vegetariana, aunque veganos y vegetarianos comen asados, verduras, vegetales y demás, pero a veces yo tiendo a creer que el asado es asado de carne vacuna incluso, y creo que hay muchas tensiones con respecto al asado. Yo puedo contar escenas familiares o podría contar otras escenas más académicas, de pensar, bueno, a ver si el asado está crudo, el asado está muy cocido, a quien le gusta más de una forma o de otra, o pensar si el asado es una práctica masculina, donde uno aplaude al asador y ahí quedan una cocinera que está todo el tiempo haciendo la ensalada o cocina todos los días y no recibe ese aplauso de fin de semana, lo dejo picando ahí. Ahí tenemos una de las primeras complicaciones, el aplauso para el asador y qué pasa, ¿viste? Porque siempre es las mujeres a hacer la ensalada, los varones a la parrilla. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, soy Ana. Discrepo en eso. Yo he hecho asado, he prendido el fuego y tengo muchas amigas que también, así que en la defensa de la mujer asadora me parece que lo hemos logrado y es algo que está muy bueno y es disfrutable además. Me encanta el asado para mí es de carne. Aunque he probado las verduras asadas. Una vez una amiga me invitó a comer asado de verduras y dije, tendré mucho hambre, pero no. La verdad es que estaba buenísimo, las verduras quedan muy bien, tiene cada una su tiempo de cocción, así que bueno, es un aprendizaje también el que es vegano vegetariano. Y otra cosa que a mí cuando pienso en asado pienso en el olor que por ahí siento cuando paso por al lado de una obra en construcción, un viernes quizás, y se me hace agua a la boca literalmente con el olor al asado. Así que bueno, aguante el asado. ¿Cómo están? Buen día. Sí, como dice Ana, el asado, la defensa del asado en manos masculinas, pero también en las femeninas, en las que se hace cargo de la cocina, es ahí fuerte. Y bueno, pensar en esto de la verdura asada muy de moda ahora. De chica no recuerdo que a la parrilla haber visto alguna papa, alguna cebolla y ahora ese morrón con el huevo adentro, esta movida más ahora de pensar en consumir más los vegetales, era el asado, era el pollo asado o la carne de ternera asada. Y bueno, traemos la consigna para pensar si el asado en ustedes es el de tercera, es el de ternera, perdón, es el de pollo, es el de pescado, es el de verduras. Escríbanos al 341-3691-604 y queremos saber cuál es su preferencia. Yo creo que hay un montón de grietas. Si a mí me dicen te invito a comer asado y cuando llevo el pollo asado, me voy. no me voy, pero no es lo mismo. Creo como Paula que el asado es de carne vacuna en general. Si no, uno dice te invito a comer pollo asado, te invito a comer pescado asado, pero el asado así a secas me parece que es de carne, o tenemos asociado eso. Igualmente creo que también está la grieta si es asado o pastas los domingos. Tenemos esa cosa de como las dos tradiciones. Hay una más vinculada a la migración y una que reconocemos por ahí como criolla. Y después también está la cuestión de como la historia de ciertos cortes de carne y todo eso. Yo, por ejemplo, no como ningún tipo de vísceras, o sea que no como achuras.
y hoy es algo como súper deseado, caro, y antes era el desperdicio, los restos. Debo reconocer que entre el corte de carne y las achuras me quedo con las achuras. Toda la vida. No, tienen una textura rara, Una no. morcillita. Una morcilla. La morcilla es increíble. Y el pescado asado también, espectacular. Yo voy por ese lado. Sí, en pescado te acompaño, pero morcilla no, prefiero tener inanición antes. Complicado. Bueno, y dejamos ahí, vamos incorporando las variantes del asado, después, bueno, vamos a ajustar un poco qué significa la palabra asado, pero digo, el choripán es un asado. Eso era lo que yo estaba el pensando. choripán dentro del registro de los asados? El chori no es asado, creo yo, es como el complemento, y como tiene una identidad propia, se puede hacer choripán sin hacer asado. Pero se prende fuego. Sí. Claro, porque vos podés hacer un chorizo a la plancha, pero el choripán, con el sabor del choripán, es a la parrilla. Me parece que ahí no hay duda. Sí, yo no sé en qué religión está el choripán, pero de esa yo soy fiel. ¿Y qué tipo de cómo para asadores y asadoras que nos escuchan, cómo se hace el asado? Si a leña, si a carbón, si qué tiempo, eso también tenemos ganas de estar sabiendo. Sí, el choripán, ¿el chorizo se pincha o no se pincha? Sí, se pincha para que se desgrase. Bueno, pero no todo el mundo lo hace así, ¿eh? No es a elección, me parece. Hay gente que le gusta que le quede con más grasa. Complicado igual ir a decirle al asador o asadora qué es lo que tiene que hacer. Eso no se hace, es como cuando alguien maneja, no se va y se le dice, che, ¿por qué no le ponemos brasa? Che, lo estás apurando. Sí, puede ser motivo de grandes peleas, como veremos más adelante hubo algunas peleas. Sí, en las noticias tenemos ahí para ver que a veces hacer asado puede ser peligroso. Ojo. Hay un antropólogo que ya no está entre nosotros, pero que dedicó un hermosísimo artículo para pensar la relación de los argentinos y argentinas con la carne, Eduardo Archetti, y él ahí dice que el asado es uno de los platos más públicos, más se asocia a una comida, una puesta en público, es decir, por eso va los domingos cuando la casa se llena de gente. Hay muy poca gente, o habría que preguntar si alguien hace asado para una sola persona, que alguien está en la casa y dice voy a tirar algo a la parrilla y lo voy a hacer. Aparentemente el asado tiene una apuesta de ritual público y en algunos momentos de ritual público masculino, donde ciertas reglas de la urbanidad se relajan, entonces se come de otra manera. Él dice, si bien es una comida pública, la receta del asado está llena de secretos a punto tal de que se da en muy pocos libros. El asador tiene secretitos que no los dice. Después podríamos decir, a lo mejor todos los cocineros tienen un secretito que no dicen. Pero aparentemente el asado está lleno de secretos. Eso dice Archetti trabajando, digamos, en el registro antropológico, preguntando, ¿no? Entrevistando. Yo pensaba desde Twitter, yo soy usuaria de esas redes, el otro día lo que decían, bueno, una postura así bien feminista, que había que desmitificar el asado, que hacer un asado era una cosa bastante sencilla y que había como que sacar a los hombres de ese lugar como mítico de, qué difícil, qué terrible hacer el asado, y tomarlo porque hacerlo era bastante sencillo. Es para pensar también eso. Bien, pero también, por ejemplo, recuerdo que en mi familia, digamos, la que asaba era mi abuela y mi papá nunca pudo prender el fuego tan fácil como mi abuela, que con 2 bolitas de papel ya estaba y después lo tenés, no, a ver, poner alcohol, no, trae papel de diario, no, trae otra cosa y ese fuego que nunca se prende. Complicado. Así que creo que debe ser como un problema para ciertos varones que comulgan mucho con la cultura patriarcal, eso de tener que hacer el asado. Me acuerdo de mi padre, que ya no está entre nosotros, pero recuerdo la presión, ¿no? Un señor bastante poco hábil en las actividades prácticas, obligado ahí a tener que asar y con una señora observando y diciendo la carne no está, esto no me gusta, prendiste mal el fuego, tiene olor. Las disputas familiares, creo que los domingos eran más peleas con respecto a ese ritual, y yo pensaba, ahora lo pienso, digo, quizás porque este pobre hombre tenía el mandato de ser el que asaba los domingos para que mi mamá descansara, ¿no? Y era una catarata de cuestionamientos donde generalmente no comíamos, o comíamos pan,
que asaba, que lo ponía ahí en la parrilla. Complejo el mandato patriarcal de que el varón tiene que hacer el asado. Sí, la cuestión de la discusión no, lo hace crudo, no, lo sacaste muy seco. Así que bueno, repetimos el WhatsApp para que nos manden. 341-3691-604, contame cómo te gusta el asado. Bien, recordamos que estamos por Radio La Maradona y agradecemos el espacio. Radio La Maradona, la radio online de la vecinal. Escúchanos desde nuestra página www.vecinalmaradona.com. Bueno, si buscamos el asado en la provincia de Santa Fe, volvemos a retomar un poco esto de las herencias familiares, de una mujer de Blanca Cabrera de Arroyo Seco, por ejemplo, que nos dice que ella aprendió a hacer asado de observar a su padre y que hoy en día la parrilla es suya y que el asado para ella tiene que estar estacionado una media hora aproximada con el condimento, que en su caso generalmente es sal, pimienta, ajo y perejil, y que el secreto también es el tiempo de cocción y que las brasas tienen que estar por sobre una chapa de zinc. Por otra parte, tenemos también un reconocido asado que es el asado con cuero de esta localidad del centro-este santafesino, que es Aldao, esta tradición identitaria de ese pueblo que asa una vez al año para 300 personas y consideran alrededor de 2 kilos de vaquillona en pie por persona a base de 1000 kilos de leña, que tiene que ser de algarrobo o de quebracho colorado. ¿Qué me dicen de esa fiesta? Eso sí debe ser complicado, sí, asar para 200 personas, asar y tener, ¿cuántos? 1000 kilos de leña. De leña, así es. Wow, eso sí creo que necesita una expertise que no cualquiera. Y ahí los dos secretos fundamentales aparecen firmes: el adobar la carne con ginebra primero para que tome, que absorba después los condimentos y el sabor se encuentra ahí. Y por otro lado, el infaltable chimichurri, ahí en defensa de servir ese plato con el aceite, el vinagre, ese perejil, ese ají molido que le dan el sabor perfecto para acompañar la carne. Eso sí, chimichurri a full, comulgo con los fanáticos del chimichurri. Qué rico el chimichurri, la verdad. Tenemos un mensajito. Tenemos un mensajito un par. de Constanza de Empalme Villa Constitución que dice que le gusta el asado a punto, pero nada rojo. Es complicado, vieron, como que a punto, pero nada rojo. Hay que tener el ojo ahí. Con gente que quiero y un buen vino. Y con papas. Vieron que también está el team papas fritas o ensalada. Ella quiere papas. Gracias, Constanza, por tu mensaje. Va con papas fritas. Tenemos otro mensaje también que nos mandan Chloe y Joana, nos escriben, que dice que el asado de ternera y con familia es más rico. Sí, el asado remite a la familia. Pensaba cuando decía Paula esto de comer uno solo. Un asado y no al horno, no a la circular, no a alguna de esas variantes o a la parrillita eléctrica. Un asado con carbón o con leña remite a reunión o familiar o de amigos, pero remite a reunión difícil que lo haga alguien para uno solo. Estaba pensando en el lugar que ocupa el asado en la cocina santafesina o en las experiencias que fuimos recuperando, y Agustina enfatizó en el asado de carne vacuna. Estas personas, cuando contaron la receta de asado, estaban pensando en kilos de carne de vaca. Igualmente en el recetario aparecen varios otros asados que en el título no llevan la palabra asado, pero el tipo de cocción es el asado. Por ejemplo, estoy pensando en la costa del Paraná, en el pescado. La receta varias de las recetas de pescado que tenemos es pescado asado, que le ponen pescado al roquefort o pescado de río o amarillo, pero en realidad el tipo de cocción es ahí la parrillita con la leña o con el carbón, y generalmente sí lo que marca el nombre de la receta es qué tipo de salsita o de chimichurri o como se le quiera llamar se acompaña ese
a ese pescado, pero en realidad el procedimiento es asar, o sea, el encendido del fuego y todos esos secretitos que tiene el asado están ahí puestos en esas recetas. Y también estaba pensando en la famosa torta asada. Digo que no estamos en el programa de tortas, pero estamos hablando de asados, y uno va al norte de la provincia y se encuentra con que un plato, una receta representativa del norte de la provincia es la torta asada. Parecería ser que uno va a Tostado y en más o menos cada varias esquinas uno encuentra alguien con su parrillita, con sus brasas ahí, haciendo estos círculos de masa, y es la torta asada. Entonces, parecería ser como que el asado va adquiriendo variantes según los lugares, y sí es cierto que hay una tradición criolla que tensiona y que dice que cuando uno piensa solo en el nombre de la receta asado, está pensando en la carne de vaca, pero en realidad se asa mucho y se asa de distintas maneras, ¿no? Y no solamente carnes y vegetales, sino que también se asan harinas, ¿no? Estaba pensando en la torta asada. Pensaba también esa contradicción que asado y ciudad se llevan medio mal. O sea, difícil hacer un asado en un edificio, incluso si uno tiene esos asadores portátiles y esas cosas, porque no, hay humo, no, la terraza no se puede poner, no, qué sé yo. Entonces, el asado y la ciudad no se llevan tan bien. El asado al menos necesita un parrillero, un patio o un club, algo, pero digamos, el asado y el edificio de departamentos no hacen buena pareja. El asado en la ciudad es el asado en el Club Mitre. El asado en los clubes de pesca o de camping ahí a la vera del río y en estas parrillas que están preparadas para eso. Sí, igual de todos modos es bastante común levantar la mirada cuando uno camina y ver en un balcón de 2x2 una parrilla gigante. Claramente hay una pasión que no se puede evitar. Yo quiero saber si los oyentes tuvieron alguna disputa, algún problema por el humo y la ropa, que mojaste la ropa, que qué sé yo, que el olor, y que nos escriban. Bueno, y ahora es el momento de tomar lápiz y papel porque vamos a contar la receta. Vamos a ver cómo varones y mujeres preparan el asado. En primer lugar, vamos a escuchar a una voz desde el ICIR. Nosotros somos un equipo de investigadoras de CONICET y siempre la primera receta se la pedimos a algunos de nuestros compañeros de instituto que nos cuenten cómo cocinan, cómo preparan la receta que ponemos en discusión. Curiosamente, nosotros invitamos a Darío Barriera, que es vicedirector del instituto y que es investigador de CONICET, para que nos cuente la receta, cómo él realiza el asado, y curiosamente, él, cuando le pedimos la receta, nos dice, ¿ustedes leyeron Grietas Argentinas? Grietas Argentinas es un reciente libro de divulgación que hace hincapié en las tensiones que separan a la sociedad, que nos separan como sociedad. Esas tensiones cotidianas, ¿no? Que aparecen de repente cuando uno dice blanco-negro, cuando uno dice bilardistas o menotistas, ¿no? Esas tensiones que ahí como que parten aguas en algunas discusiones. Y entre esas tensiones, curiosamente, y nosotras sin saberlo, porque de hecho ahora tenemos el libro en mano, Darío trabaja la tensión seco-jugoso y pone en consideración del público lector una serie de discusiones, incluso arma como algunos perfiles identitarios que estaría bueno un poquito revisar, entre aquellas personas que al momento de preferir el corte de carne asada dicen yo lo quiero seco, o yo lo quiero jugoso, o yo lo quiero a punto, o vuelta a vuelta, y ahí aparece otra cuestión. Dicho esto, lo escuchamos a Darío contarnos algunas cuestiones en torno al asado. Hola, buenos días, soy Darío Barriera, vicedirector del ICIR, profesor de Historia Colonial en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, y en la misma facultad y universidad dirijo el programa de investigación y extensión Malvinas y Atlántico Sur. La colega Paula Caldo del programa Para Comerte Mejor me ha pedido una receta de asado. La verdad es que hace tiempo que no tengo parrillero, pero despunto el vicio de asador cuando visito a mis hijos o en el patio de algún amigo. Más que una receta, los que voy a dejarles son algunos consejos que he recibido de otros asadores que sabían y que me han funcionado bien. Cada quien hace su asado como quiere, pero hay dos cosas que me parece
que son decisivas en lo que concierne al gusto y la textura de los cortes de carne vacuna, sobre todo a esos cortes que no tienen hueso, como el vacío, el matambre, el lomo, la entraña o el entrecot. La primera es que la carne no puede viajar directamente de la heladera a la parrilla. Estos cortes necesitan estar a temperatura ambiente 2 o 3 horas antes de su cocción. Y ese es el mejor momento para añadirle todo aquello que pueda tiernizarla o perfumarla, desde sal marina hasta pimientas molidas o algunas hierbas. Con esto ya tenemos asegurada una consistencia óptima y además sabores más complejos. La segunda cuestión decisiva a la hora de asar cortes de carne es asegurarse cuál es el punto al que lo quiere cada comensal. Yo soy militante del asado bien dorado y caliente por fuera pero sangrante por dentro. Sin embargo, hay muchísima gente que siente rechazo por la carne jugosa y la prefiere cocida o muy cocida. Entonces, ahí hay que estar atento porque el que manda no es el asador, sino el comensal, y la persona que está al frente de la parrilla lo que tiene que hacer es poner su técnica al servicio del gusto de sus comensales. Bueno, gracias por la invitación a participar, muchos saludos y felicitaciones por el programa. Un abrazo. Bueno, muchas gracias Darío, estuvo muy interesante los consejos, la verdad que creo que nos vienen muy bien para los que estamos aprendiendo en el tema del asado. Tenemos 2 mensajes. Desde Villa Constitución nos escribe Noelia y dice: hace 2 años que no como carne y concuerdo, el asado es la forma de cocción, porque yo como asado de verduras. Y dice que al principio solo comía morrón con huevo, pero ahora le agrega todo lo que se puede asar: zucchinis, papa, berenjenas, camotes, todas las verduras asadas son riquísimas. Yo le agregaría a Noelia la cebolla asada. Me parece increíble la cebolla asada. Y tenemos a Paola de Rosario, que también va por el asado vegetariano y dice: me encantan las papas asadas y vegetales como cebolla, pimiento, calabaza, zanahoria y el asado bien sequito acompañado de un buen fernet. Muchas gracias por los mensajes. Bueno, recibidos los consejos de Darío, que nos tira así como algunos tips para enfrentarnos a la parrilla, es bien interesante eso que dice de tener presente el gusto de los comensales, ¿no? A veces es casi imposible. Yo me acuerdo que en algún momento mi padre decía, bueno, algunos esperen y otros, bueno, algunos comen antes y los otros van a tener que esperar un poco más porque no se puede complacer a todos cuando uno lo quieren más jugoso y otros lo quieren totalmente seco. Es cuestión de tener paciencia. Bien, ahora vamos a ir con otro asador, un asador que fue chef en restaurantes, entonces nos cuenta ya no tips, no tantos consejos, sino que da una fórmula más, unas referencias más cerradas para hacer el asado. A ver, lo escuchamos a Juan Manuel Oyola. Hola, mi nombre es Juan Manuel Oyola, yo soy de Tierra del Fuego. Si bien soy licenciado en Ciencias Políticas, trabajo en la legislatura provincial y también tengo comercio acá en la provincia, soy un apasionado de la cocina, me gusta mucho cocinar. Yo tuve la suerte de trabajar en dos restaurantes muy reconocidos acá en la ciudad, y también tuve la suerte de trabajar como ayudante de cocina en un viaje que hice a la Antártida en un barco. Así que esos fueron dos o tres de mis experiencias gastronómicas que fueron sumamente satisfactorias. En ninguno de esos lugares hice lo que llevé adelante la receta que les voy a dar ahora, que es de asado. Las chicas de Para Comerte Mejor me invitaron a que comente un poco lo que es el asado, o una receta de asado. Que si bien pareciera que todas las recetas de asado son iguales, porque en realidad no hay que mezclar muchas cosas, ni incorporar muchas cosas, sino que hay que seleccionar los pedazos de carne, ponerlos en una parrilla y hacerlos. Pero bueno, yo creo que eso tiene su secreto. El primer paso es prender el fuego, es hacer una gran cantidad de fuego. A mí me gusta que me sobren las brasas, no me gusta andar mezquinando el fuego, y ahora van a saber por qué. Entonces hacemos el fuego con madera, diarios y una bolsa de carbón. Después, si hace falta, de acuerdo a la cantidad de carne, meteremos 2 bolsas de carbón. Primero el fuego, la carne, previamente
ya la seleccionamos en la carnicería mía. A mí personalmente me gusta el corte americano especial, que es un corte como si fuera, en otros lugares se lo conoce como corte obispo, que es como si fuese la costeleta pero cortada de manera diferente, con lo cual tenés mucha carne y poco hueso. Me gustan chichulines y matambre de cerdo y chorizo. Y los chorizos, la verdad que últimamente me he inclinado más hacia el chorizo criollo, pero también puede ser chorizo de cerdo, que son muy buenas. Entonces diría, una vez que tenemos esa carne seleccionada, para prepararla, los chinchulines hay que limpiarlos. Yo personalmente los dejo marinando en limón, sal y pimienta la mayor cantidad de tiempo posible. Si puede ser 2-3 horas antes, mejor, y ni hablar del día anterior. Y después el matambre de cerdo, la carne, simplemente salarla con sal gruesa, y al matambre de cerdo, si quiere, se le puede tirar un poquito de limón. Bueno, una vez que tenemos esas dos cosas preparadas, el fuego y la carne, empezamos a poner las brasas por debajo de la parrilla, y para controlar el fuego ponemos nuestra mano por encima de la parrilla sin apoyar la mano, sino que unos 2 o 3 centímetros de la parrilla, y contamos hasta 5. Si cuando llegamos a 5 nos estamos quemando, o antes de llegar a 5 ya nos estamos quemando, es porque tiene demasiado fuego y hay que sacar brasa. Si llegamos a 5 con una temperatura que soportamos medianamente bien, significa que la temperatura o la cantidad de brasa que tenemos abajo de la parrilla es perfecta. Acá les tiro un tip, un pequeño truco que yo uso, sobre todo cuando cocino pedazos de carne grande, como puede ser un vacío, o incluso una colita de cuadril, o este mismo corte americano especial. Yo lo que sí hago es poner mucho fuego al principio, sellar la carne de los dos lados, como si lo estuviésemos haciendo en una plancha, y después retiro brasa, disminuyo la temperatura y dejo que se haga más lentamente el corte de carne. ¿Qué logramos con esto? Precisamente al sellar la carne, lo que logramos es que todos los jugos se queden adentro, entonces cuando el punto del asado va a ser un poco más jugoso, sin necesidad de que la carne esté roja viva, digamos, como muchas veces decimos, esa carne todavía está mugiendo. Entonces, eso es algo que hago yo, pero si no se puede hacer, podemos mantener siempre la misma temperatura de la parrilla y dejar que se haga lentamente el asado. Una vez que logramos esto, ponemos toda la carne en la parrilla, siempre dejando espacio entre los pedazos de carne para que el calor que emana de las brasas pase por los costados y también ayude a cocinar la carne. Otro tip que yo he implementado en el último tiempo es dar vuelta a la carne la cantidad de veces que sea necesaria. Hay un viejo mito, por lo menos a mí sí me enseñaron en Córdoba, donde son mis padres, que al asado se le da vuelta una sola vez. Bueno, a mí me gusta romper con ese mito, y yo doy vuelta a la carne las veces que necesito dar vuelta, que para mí me parece que necesita más color, necesita un poco más de cocción de un lado del otro. Doy vuelta a la carne las veces que hace falta. Otro tip que también implementé y que a mí la verdad me ha resultado mucho es tratar de usar pinzas y no tenedor cuando doy vuelta a la carne. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos pinchando la carne, lo que hacemos es abrirle agujeritos, y por esos agujeritos se le va todo el jugo a la carne, con lo cual con el calor eso termina haciendo que se reseque la carne durante el periodo de cocción. Si no tenés pinza y tenés que sí o sí usar un tenedor o un cuchillo, tratar de pinchar sobre la parte de la grasa de la carne. Entonces, no pinchar la carne, sino pinchar la grasa, y a través de eso dar vuelta el asado. Después, ¿cuándo sabemos cuándo está listo? Cuando vemos que el color es el que queremos, cuando vemos que ya hemos tenido un tiempo suficiente de cocción, y un pequeño truco también es tocar la carne, y de acuerdo a la firmeza que tenga la carne, nos vamos a dar cuenta si está más cocido o más crudo. Mientras más blanda esté la carne, por más que por fuera esté muy cocida, mientras más blanda esté la carne, significa que más crudo está dentro. Mientras más firme esté, más cocido está. Así que eso nos da una pauta de cuán cocido está la carne. Después, eso ya, finalmente, esto de qué punto tenemos la carne, queda al gusto del asador y de los comensales. Finalmente, yo sí también recomiendo la carne, siempre si se puede, acompañar con un chimichurri casero, hecho con perejil,
ajo, aceite, vinagre, sal, pimienta y un poquito de ají picante y nada más, o una buena salsa criolla hecha con cebolla, morrones rojos, picado finito, cortado en cuadradito y con aceite, sal, pimienta y vinagre. Nada más. La carne, mientras menos condimento mejor, porque es cuando saboreamos mejor la carne. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les haya sido útil y mucha suerte en su próximo asado y saludo a todas las chicas de Para Comerte Mejor. Bien, no nos quedaron dudas con la receta de Juan Manuel. Si alguien la quiere, si alguien quiere recibir el audio de esta receta que está llena de secretitos, algunos no los conocíamos, yo fundamentalmente porque nunca estuve ni cerca de una parrilla, entonces no tenía ni idea de todas estas cosas, pero bueno, nada, si quieren la receta, escríbanos al 341-3691-604 y te pasamos la receta. Y ahora, después de todo este despliegue de carnes y secretos para que la carne quede bien a punto, fíjense que creo que estuve bastante atenta en la escucha de la receta de Juan Manuel y en ningún momento él hizo referencia a un corte que no sea de carne vacuna, ¿no? Ahora vamos a dar vuelta a la página y nos vamos a escuchar a Rosa García. Rosa García es una profesora de historia, militante feminista, museóloga podríamos decir, trabaja en museos en Santa Fe y es una militante feminista y es una gran cocinera y es una gran asadora, pero como Rosa es vegetariana, ahí ella nos va a pasar una receta para que, bueno, muchos de nuestros oyentes que no coman carne se enganchen con esta receta. La escuchamos a Rosa. Soy Rosa García, profesora de historia, psicóloga social, educadora de museos, feminista y vegetariana. No sé si soy buena asadora, pero sí sé que disfruto de asar. Es un tiempo para ejercitar la paciencia, para maravillarme con un vinito en la mano, para ver la transición de todos los estados del fuego, desde arder, chisporrotear, crepitar, quemarse, hacerse brasa. Asar es como un tiempo suspendido a la vorágine cotidiana, un compás de espera para pensar solos o conversar con alguien. Como dice el Fander, un tiempo para ver sin preguntar. Yo en la parrilla generalmente pongo zanahorias, calabacín, pimientos verdes, rojo, amarillo si no está muy caro, infaltablemente berenjenas, cebollas, puerro cuando tengo, tomates siempre. Papas, batatas y calabazas previamente con un hervor, así enteras nomás. Brócoli, coliflor con un hervor previo, breve, solamente para conservar color y textura. Primero, obviamente, lavar amorosamente todas las verduras. Luego, secarlas con una servilleta de papel para quitarles el excedente de agua. Sobre todo las berenjenas, tomates y pimientos en mitades y nada más. Pimientos sin semillas, espárragos, puerros, en general enteros. De las demás verduras, papas o batatas corto por mitades y si la pieza es muy grande, en 4. Todo con cáscara. Previamente a colocarlas en la parrilla me gusta macerarlas con especias. En estas bolsitas con cierre zip, con sal, pimienta, ají, romero, laurel, perejil, ajo, pimentón, una cucharadita de mostaza, un poquito de aceite, si hay oliva mejor, si no la que haya en la casa. Esta mezcla la guardo porque después la voy colocando sobre las verduras mientras se asan. La parrilla, fundamental, tiene que estar súper limpia y muy caliente. Por debajo de la parrilla hay que repartir muy bien la brasa de modo uniforme para que toda la superficie donde van a estar las verduras reciba buen calor. Para que las verduras no se quemen, podemos pasarle a la parrilla un poquito de aceite o un poquito de grasa también. Primero se colocan las verduras que necesitan más tiempo de cocción.
las papas, las patatas, las zanahorias, los espárragos. Luego el resto, las berenjenas, las cebollas, y finalmente el tomate, el pimiento, el brócoli, casi al final, el coliflor. La técnica es ir viendo. Se va agregando o sacando grasa para ir generando distintos niveles de cocción en las diferentes verduras. Lo importante es que los pedazos queden marcados por la parrilla, pero que no se quemen. Tampoco hay que apurar el fuego, porque si no, las verduras se ponen duras. Pasados algunos minutos, hay que dar vuelta con mucho cuidado, con una pinza, agarrando bien fuerte para que no se caigan ni se rompan las distintas piezas. De un lado y del otro las marcamos bien. Y luego las dejamos con un fuego bajo que se vayan cocinando. En unos 35 minutos debería estar. Yo generalmente lo que hago es retirar y servir en una fuente. Lo acompaño con hummus, mayonesa y ketchup caseros y una ensalada de rúcula, nueces, maníes y queso, que si es provolone, genial, o parmesano, pero si hay un queso de rallar que está bueno, también. Esta es una receta que me dio mi hija, que me gusta mucho, Lucía. Como otra opción también se puede echar la salsita de la maceración por encima un poquito, agregar algunas hierbas y, ¿por qué no?, decorar con algunas flores. Bueno, por haberme invitado a compartir esta receta. Bueno, interesantísimo, la verdad. ¿Cuántos pasos? ¿Cuántas cosas para anotar? Vieron que comparte el tema de la pinza con Juan Manuel, el tema de las hierbas con Darío. Cada uno tiene sus secretitos. Tenemos un mensaje de Rosario, Natalia y Pablo. Dicen, el mejor acompañamiento son los amigos y amigas y vino. Lo más hermoso es el ritual del fuego. Hay algo que debe remitir a un inconsciente colectivo arcaico. Acá nos gusta a los dos distintos. A ella, a Natalia, bien cocido. Entre paréntesis, suela poner. Muy cocido. Y a mí, jugoso. Y tira un tip para el fuego. Dice, la grasa que se saca a la carne, antes de cocinarla, la tirás con los carbones. O sea, le sacás la grasa, se la tirás a los carbones y ahí prende el fuego. Gracias por los tips y por el mensajito. Tenemos más mensajes. Nuestra amiga Maru, que nos está escuchando con su hija Lucía, nos dice, nosotros lo preferimos bien sequito y de ternera. Y a Lucía le gustan chorizos y morcillas. Bien. ¿Nos queda alguna receta más para compartir? Sí, tenemos otra receta más. Y ahora sí, anotar, a tomar lápiz y papel en grande, porque vamos a escuchar una receta de un asado que se prepara, de unos secretitos, que son otros, porque ya no es el asado de la familia, o ese que compartimos con los seres más queridos, sino que es el asado de la fiesta. Creo que Santa Fe y creo que toda la República Argentina tiene una tradición de que las fiestas, generalmente la comida en grande lleva un asado, aparentemente sería como lo más fácil de preparar, ¿no? Hay anécdotas que hemos conocido a lo largo de la provincia que nos quedó así como de contar, pero cuando visitamos la localidad de Emilia, había gente de la localidad de Providencia, donde nos contaron que en algún momento un señor muy ostentoso, podríamos decir, organizó una fiesta para conmemorar un campeonato de fútbol, el fútbol y el asado, el fútbol y el choripán, son asociaciones ahí de la que podríamos hablar un montón. Organizó un evento para conmemorar el triunfo de uno de los clubes de la localidad y como eje o centro de la reunión propuso hacer una vaca asada rellena. La anécdota termina siendo nauseabunda porque imagínense primero rellenar la vaca, luego cocinarla, habían hecho un enorme espiedo para que la vaca pudiese girar en torno sobre la brasa. La vaca había sido
cocina con no solamente verduras, sino lechones enteros, no muertos, no, claro, pero lechones, corderos. Digo, no sabemos bien la veracidad total de esa anécdota, pero termina mal y nadie pudo comer nada. Hemos escuchado varias veces. Digo, el asado es parte de... Y ahora vamos a escuchar a Valentín, que desde Colonia Belgrano nos cuenta cómo hacer un asado posible para una fiesta. Buen día a todos, mi nombre es Valentín Loto, soy de Colonia Belgrano, del interior de la provincia de Santa Fe. Estamos ubicados a unos 150 kilómetros al norte de la ciudad de Rosario. La idea es comentarles brevemente algunos detalles y cómo organizamos un asado para muchas personas en nuestra localidad. Este tipo de eventos se suelen dar cuando hay algún cumpleaños de 15 o algún casamiento que por lo general organiza el servicio de catering de nuestro club, el Club Atlético Belgrano. Normalmente los preparativos comienzan una vez que se confirman la cantidad de comensales y definido el menú, que en este caso va a ser costillar de huesado. El cálculo que se hace es más o menos de 700 a 800 gramos de costillar por persona. Una vez comprada la carne y llegada la carne al lugar, se comienzan con los preparativos y si el evento va a ser al día siguiente, al mediodía, se comienza a la noche condimentándolo. En primera instancia se le aplica vinagre de alcohol para aumentar la carne y que pueda recibir los condimentos, y luego una mezcla de sal gruesa, pimienta y nuez moscada. Aprovechamos ese momento normalmente para hacer un corte longitudinal a lo largo de las costillas, por ese tegumento fino que la recubre, para que después permita con la cocción extraer esa costilla y servir la carne solamente. Lo dejamos reposar toda la noche y al día siguiente, tempranito, alrededor de las 7 de la mañana, prendemos el fuego. El tipo de cocción que se utiliza para esta carne es a 2 fuegos, es decir que se pone la parrilla, la carne encima con el hueso hacia abajo y por debajo brasas y por encima una chapa separada de la carne en donde se hace el fuego principal. De esta forma se mantiene la carne cocinándose alrededor de 3 horas. Una vez que ya está casi a punto y se ha contraído mucho la carne, se quitan las chapas de encima, se giran los costillares y se procede a la extracción de las costillas con tenazas o pinzas o incluso trapos con la mano para servir la carne solamente. Bueno, después de retirada la costilla se le da un tiempito de cocción adicional para garantizar de que la carne contra el hueso esté bien cocida también y a punto. Y bueno, después se procede a servir, normalmente acompañada de ensaladas y alguna otra guarnición que se pueda preparar en el momento. Bueno, espero haya sido claro. Saludos a todos. Bueno, escuchamos la receta de Valentín. Si alguien quiere recibir alguna de estas recetas, les pedimos que nos escriban a nuestro WhatsApp 341-36-91-604. Bien, y esperemos sus mensajes. Bueno, y ahora vamos a hacer un poquito de historia y vamos a definir algunas precisiones así conceptuales en torno a esto de qué es el asado. Para eso recurrimos a nuestro diccionario de gastronomía, editado en 1831. Recurrimos a este diccionario porque es antiguo y porque muy antiguo y porque da una pauta de que estas formas de cocinar vienen sosteniéndose a lo largo del tiempo. El asado es una forma muy sencilla, uno necesita muy pocos elementos de confort para poder asar. Entonces es un modo de cocción que viene ensayándose desde tiempos bastante antiguos. En este diccionario está bueno compartir el concepto para entender algunas o para precisar algunas cuestiones en torno al asado. Dice, asado, hay diferentes clases de asados. Sobre las brasas o del pastor, del asador, a la parrilla, de horno o frito con manteca, mantequilla o aceite. Pero explicándose cada uno
en el lugar correspondiente a la carne que se asa, según que cada vianda lo requiere. Pueden verse los artículos de carnero asado, de buey asado, de vaca asada, ¿no? Este concepto es importante porque afirma que el asado es una forma de cocinar, que no tiene que ver con un corte de carne específico. Nosotros vamos a la carnicería y pedimos asado y nos dan un corte de carne de vaca, difícilmente, o seleccionan alguna pieza de cerdo o algo que vaya para asar, pero generalmente cuando uno piensa en el asado, cuando uno encuentra las ofertas de asados, encuentra unos cortes de vaca y a veces incluyen morcilla y chorizo, pero generalmente son cortes de vaca. Sin embargo, la gastronomía dice que el asado es un modo de cocción. Entonces ahí resolvemos algunas tensiones entre los veganos, vegetarianos y los que somos carnívoros, porque implica tirar una carne a la parrilla. Eso como primera respuesta a una tensión que fuimos construyendo a lo largo del tiempo por asociar mucho en un momento de la historia argentina el asado con la carne. Y eso se lo debemos a la bisagra del siglo XIX y XX, donde ahí sí, cuando uno entra en esos recetarios, encuentra que bajo el rótulo de asado se propone hacer algún tipo de corte de carne de vaca. Y una cuestión más. Para resolver la cuestión la tensión entre varones y mujeres. Nosotros tenemos en nuestra mano un recetario que fue publicado en el año 1881 por una mujer, Virginia Porredón de Pellices, que se llama El Almanaque de la Cocinera Argentina. El almanaque de la cocinera, no del cocinero, ¿se entiende? De la cocinera argentina, para reglamentar el menú del año 1881, inicia con una descripción de la cocina en la que esta perfecta cocinera tiene que trabajar, donde marca todos los utensilios adecuados para poder cocinar en 1881, pensemos hace un montón de años atrás. Y a lo largo de las recetas que esta cocinera propone, hay muchísimas recetas de asado. Entonces ahí uno empieza a pensar, bueno, entonces el asado no es algo tan separado de las mujeres, ¿no? Incluso hay un capítulo que se llama El menú del viajero en campaña, donde ahí, imagínense 1881, el tipo de medio de transporte, los viajes eran larguísimos, y había que llevar ahí como algunos elementos para satisfacer el hambre a lo largo del viaje, y el asado, la parrillita, las brasas, lo que uno tuviese ahí, eran como formas fáciles. En ese texto, Virginia no solamente afirma, uno lo puede leer, que el asado es el plato nacional, por lo cual la cocina argentina lleva el asado, sino que cuando describe cuál es la mejor cocina, la cocina más confortable para el año 1881, dice que entre el fogón y la parte de las mesadas de la cocina tiene que haber una barra de tierra para que la cocinera pueda ahí plantar la estaca y poder hacer en el interior de la cocina el asado a la estaca. Por lo cual uno dice, nosotros decimos, lo dice supuestamente Borges, lo afirmaron un montón, que el asado es una cosa masculina. Sin embargo, Virginia Porredón de Pellices en el año 1881 decía que el asado es el plato nacional y que quien se encarga de asar es la perfecta cocinera argentina, que es mujer, obviamente. Girl Power desde el siglo XIX. Y ahí uno piensa, bueno, ¿qué pasó con las tradiciones, no? Que fueron separando esto, ¿no? A lo largo de... Sí, cambió y se volvió un poco masculina, pero bueno, la estamos reconquistando. Tenemos algunos mensajes. Tenemos mensajitos, nos llega Iván desde Rosario que nos dice que su corte preferido es la falda con chori, morsi, chinchu, pero que la falda tiene mucha grasa. Y que él dice que no llegas a los 50 si comes mucha. Flor de Córdoba nos dice que la parrilla tiene que tener carne y verdura. Carla de Rosario vota por la parrillada completa, nada de jugosa y comerla bajo un árbol. Después tenemos otro mensaje de Camila de Arroyo Seco que nos dice que se hizo vegetariana hace un par de meses y que ya come en la parrilla papas y los morrones o los pimientos rellenos. Y el último mensajito, que es como así recuerdo de infancia, llega de la mano de Viviana, y ella dice que en su casa los domingos es sinónimo de asadito, y su marido Juan le preguntaba desde pequeños quién quería carnita, y la tercera de las hijas, Luisina, iba corriendo a probar la puntita del asado, esa cuando está antes de llevarlo a la mesa,
y que todavía hoy lo recuerdan y piden ese catar antes de llevar a la mesa el plato servido. Me quedo con esto de los recuerdos y de la sociabilidad que activa el efecto del asado y un poco para ir llegando a la última parte de nuestro programa, vamos a recuperar la cuestión simbólica que tiene el asado. Uno cuando piensa en el asado piensa en el espacio público y puede pensar en esos grandes asados que se hacen para conmemorar fiestas patrias, llegadas de autoridades. Uno puede pensar en la sociedad rural, ¿no? Cuando se expone la oligarquía nacional, ¿no? Baja lo simbólico y se exhiben los mejores animales que tiene el país y se conmemora, ¿no? Comiendo las mejores carnes. Recuerdo todas las tensiones que se armaron en torno al G20, cómo agasajar con el plato nacional, ¿no? Entonces el asado carísimo, ¿no? Uno piensa en eso, pero también piensa en algunos momentos de la historia donde los sectores populares hacen manifestaciones y ahí aparece como un referente de los sectores populares un tipo de asado que es el choripán. Nosotros somos trabajadoras del CONICET, en algunos momentos hemos estado muy complicadas como trabajadoras del CONICET y el asado apareció ahí como un símbolo de la manifestación y de la lucha, por lo cual lo vamos a escuchar a Martín que nos cuenta cómo se conformó el CONICET en el predio del CCT Rosario. Bueno, me presento antes, supongo. Soy Martín Leona, soy becario del Instituto de Física de Rosario y delegado de ATE en el CONICET. Bueno, en los últimos años nosotros desde el sindicato y como parte del gran colectivo de trabajadores y trabajadoras de ciencia y técnica hemos llevado adelante muchas medidas de lucha y de visibilización en nuestros conflictos laborales contra el ajuste llevado adelante por el gobierno macrista en particular y bueno, en algunas de esas medidas el Chori fue un protagonista, ya que en un momento se nos ocurrió organizar el Choricet, que fue primero una oportunidad de encuentro entre compañeras, pero también una manera de visibilizar la situación de ajuste que estábamos viviendo y en particular dado que en un momento el ex ministro de Ciencias, Lino Barañao, sugería a científicos que estaban quedándose afuera del sistema o que estábamos con salarios muy bajos, que aprovecháramos nuestra formación para ser emprendedores y poner emprendimientos productivos, económicos, digamos, en un contexto donde contradictoriamente estaba escaseando el trabajo y la economía estaba en caída y era muy difícil imaginarse la posibilidad. Dijimos, hagamos nuestro propio emprendimiento y que sea el Choricet. Entonces organizamos entre muchos compañeros asar chorizos ahí en el predio del CCT Rosario y venderlos a una módica suma que en realidad no era con un fin recaudatorio, sino simplemente para visibilizar la situación de crisis del sistema de ciencia y técnica y la pésima situación laboral en la que estábamos y así, que llegara a la población con este mensaje, digamos, pintoresco. El chori es una comida popular que siempre ha servido para esto, para encontrarse entre laburantes, y en ese sentido incluso estuvo asociado a otras comidas que hemos hecho con esa modalidad, por ejemplo, ollas populares, reivindicando un poco esa forma de alimentación del pueblo, digamos, donde quizá con pocos recursos se puede organizar una comida masiva y nutritiva para muchas personas y a la vez visibilizar la situación de injusticia en la que se está. Bien, ahí vimos que remite, como decía Paula, a la sociabilidad, al encuentro, como nos contaba Martín, incluso al reclamo, a la manifestación, y tiene una cosa ahí positiva, de unión, de hermandad. Pero con las noticias que encontramos y la nota de color ya para despedirnos, ¿el asado puede ser algo peligroso, Ana? Y la verdad que aparentemente no, pero bueno, hemos rastreado en la web datos que nos remiten a la peligrosidad de hacer un asado. Hubo gente que en Buenos Aires
hacían un asado y quemaron más de 200 hectáreas de trigo, que estaba a punto de ser cosechada. ¿Qué pasó? Se asustaron tanto que dejaron la carne ahí y huyeron. Cuidado, chicos y chicas, a la hora de hacer el fuego, tengamos en cuenta el cuidado del ambiente y, ojo con eso, apaguen bien si van a un lugar así público o algo. Por otro lado, en esta pandemia, bueno, se sabía que estaban en un momento suspendidas las reuniones sociales, bueno, hubo gente que las hizo un poco en la clandestinidad, y en eso había una reunión en Ojo de Agua, Santiago del Estero, un par de amigos se juntaron a comer un asado, tomándose un vinito, qué sé yo, las horas iban pasando, uno dijo, ya está el asado listo, y el otro dijo, esto está crudo, y se enojaron tanto que se fueron a las manos, pero no terminaron ahí, se pegaron un par de puñaladas, o terminaron en el hospital, nada grave, pero qué peligroso, che. ¡Apa, la grieta! Ahí la grieta agrietada, digamos. Hay gente que se toma muy a pecho esta cuestión de seco o jugoso. Y después tenemos por último una nota muy de color y bastante interesante, un historiador tras la pista del asado de tira, un historiador aficionado, se llama Claudio Valerio, que bueno, empezó a rastrear la cuestión del asado y bueno, habló de la primer frigorífico que se instaló a orillas del río Paraná, en Campana, y que el dueño era un británico, y que en un momento dijo, bueno, vamos a exportar esta carne para Inglaterra porque es muy buena. Pero ¿qué se llevaban? Se llevaban la carne con poco hueso y poca grasa. Y por lo tanto quedaba acá el asado de tira, el de costilla. Y por eso él dice que se instaló tanto porque, bueno, fue como el desprecio de los ingleses, pero lo que acá un poco se arraigó, ¿no? Bien, tengo ascendencia ahí inglesa porque a mí también no me gusta el asado de tira. O sea que lo que nos termina gustando es lo que existe. O sea, un gusto de la existencia tenemos. Nos dejaban la tira y nosotros nos quedamos con eso y nos gusta. El gusto de necesidad, dirían algunos. Bien, y ya para cerrar igual y para reivindicar esto de las asadoras, hay una parrilla en Dolores que hace más de 20 años que tiene como asadora principal a una mujer y pasan por la ruta, se sientan a la parrilla y adorada, digamos, su forma de cocinar y lo bien que le salen los asados para que veamos que estamos todos en igualdad de condiciones. Pero pensemos que la mujer asando es un mandato desde el año 1881 por la perfecta cocinera argentina, fundamentalmente asa, no hierve ni frita, asa. Complicado igual tener ahora en el departamento el metro ese de tierra para bueno, poner. Finalmente, llegado al último minuto de nuestro programa, que vamos a cocinar. Y yo estoy mirando por la ventana y el día se ve lindo día para hacer un asado. Así que bien, nos despedimos. Radio La Maradona, la radio online de la vecinal. Escúchanos desde nuestra página www.vecinalmaradona.com.